Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la Ciudad del Vaticano en nuestro informativo Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica. Queridos amigos de Guadalupe Radio y de la agencia de noticias CENIT, sean ustedes muy bienvenidos a este programa semanal que realiza un resumen informativo con las principales notas relacionadas con la vida y actividad del Papa Francisco, de la Santa Sede del Vaticano y de la Iglesia en el mundo. Soy el Padre Jorge Enrique Múgica y me da mucho gusto recibirles en este nuevo programa con el que les damos las gracias por continuar con nosotros. Esta semana abarca la semana del 27 de enero al 2 de febrero. Y estas, queridos amigos, son las informaciones. Lo más importante de la semana. El Papa Francisco mantuvo una agenda un poco menos apretada que con la que inició el año. Un año marcado, desde luego, por el contexto jubilar, el año santo jubilar que el Papa Francisco inició el pasado 24 de diciembre. Y esta semana han sido especialmente 3 los eventos o encuentros representativos que nos dicen de la principal actividad del Santo Padre. El primero de ellos se trató del encuentro con los muchos religiosos y religiosas, consagrados laicos, consagradas laicas, monjes y monjas, el sábado 1 de febrero en la Basílica de San Pedro. Fue San Juan Pablo II quien instituyó el día 2 de febrero como la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Vamos, algo así como el Día de los Religiosos. Y si bien es cierto que no fue precisamente el domingo día 2, cuando el Papa Francisco encontró a todos estos religiosos, personas consagradas que viven en Roma, sí lo hizo la víspera del día 2 de febrero, es decir, el sábado 1 en la tarde en la Basílica de San Pedro. Encontró a cientos, miles de religiosos y religiosas que viven en la ciudad de Roma. Celebró con ellos las vísperas y ofreció una homilía significativa, valiosa, sobre cómo los votos, el de pobreza, castidad y obediencia, hablan al hombre y a la mujer de hoy. Es uno de los encuentros más representativos en la agenda anual del Papa, con los no pocos religiosos y religiosas que viven en la ciudad de Roma y que a través de ellos llega el mensaje del Papa, las palabras de aliento a tantos miles de religiosos y religiosas que viven en el mundo. Por otra parte, el segundo encuentro significativo fue el que tuvo el Papa con el Tribunal de la Rota Romana. El Tribunal de la Rota Romana es uno de los juzgados, si se puede decir con palabras sencillas, que tiene la Santa Sede y en el que terminan tantas veces no pocos juicios que buscan el reconocimiento de la nulidad matrimonial. Es una serie de jueces al servicio de la Santa Sede, del Papa en concreto en particular, y el Papa Francisco, al inaugurar con ellos el año judicial 2025, les ofreció un significativo discurso que giró en torno a que el Papa explicó cuáles son las motivaciones, las recordó, por las cuales reformó el sistema de reconocimiento de nulidad. Y permítanme aquí hacer un breve paréntesis. La Iglesia Católica no es que anula matrimonios como frecuentemente se suele decir de manera popular e imprecisa. Al contrario, la Iglesia Católica sabe que no puede hacer esto. Jesús mismo lo dijo: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia Católica con un juicio de nulidad, especialmente cuando la nulidad es reconocida? Pues la Iglesia lo que hace es reconocer que nunca hubo un matrimonio, es decir, que no obstante los gestos externos, 2 personas nunca han estado casadas. Entonces, el juicio de nulidad no consiste en anular algo que existió, sino más bien en reconocer que nunca existió algo. Por otra parte, el Papa Francisco recordó algunos principios que le motivaron a esa reforma hace ya 10 años. Uno de ellos es la celeridad de los juicios, sin ir en detrimento de la profundidad, del rigor, y por otra parte la gratuidad.
también el hecho de que las personas, en este caso las que posiblemente contrajeron nupcias, no estén en la incertidumbre de su propio estado objetivo personal. Y finalmente un tercer momento importante fue un encuentro que tuvo con seminaristas españoles. Desde hace ya prácticamente un par de años, el Papa Francisco ha encontrado de forma exclusiva, porque esto no lo ha hecho con ningún otro tipo de seminario nacional, a seminaristas españoles. Ha recibido a los de Madrid, Sevilla, Barcelona, Toledo, etc. Y en esta ocasión tocó el turno a los de la provincia eclesiástica de Valencia, que la provincia eclesiástica abarca a varias diócesis. Estos seminaristas fueron recibidos en audiencia especial y el Papa Francisco les recordó uno de los principios más importantes en la vida de un futuro sacerdote, el hecho de darse y de darse gratis. El Papa Francisco también se hizo eco de los acontecimientos que pasaron precisamente ahí en Valencia, en la ciudad de Valencia, el fenómeno de la Dana, por el cual resultaron afectadas muchas personas y no pocas también resultaron fallecidas. Estas son las noticias principales relacionadas con la vida y actividad del Papa, pero hay otras relacionadas con las de la Santa Sede y pasamos también a esas informaciones. La Santa Sede, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, emitió una nota nada más ni nada menos que sobre la inteligencia artificial. Algunos medios de comunicación han dicho que se trata de los primeros documentos de la Iglesia sobre la inteligencia artificial. Sin embargo, esto no es completamente exacto. Ya el Papa Francisco había hablado precedentemente sobre la algorética. Posteriormente dedicó el mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y el de la Paz del año pasado precisamente a la inteligencia artificial. Y quizá el discurso más articulado sobre los retos de la inteligencia artificial los dio a representantes del G7 en Italia, cuando el Papa mismo se hizo presente entre esos líderes mundiales. Este documento, un amplio documento que no es exhaustivo, sin embargo sí de las primeras pautas que apuntan especialmente a la eticidad, a la moralidad del uso de la inteligencia artificial. De esta forma se presenta de una manera más articulada el magisterio de la Iglesia precisamente sobre este tema. Y terminamos con 3 informaciones breves. El Papa Francisco ha decidido la disolución de un floreciente movimiento eclesial católico de origen peruano. Me refiero al Sodalicio de Vida Cristiana. Se ha comunicado en el contexto de su asamblea que se realizaba en Brasil, en la ciudad de Aparecida, la disolución del movimiento. El Papa Francisco ha tenido entre las motivaciones y entre las consideraciones para esta resolución el hecho sobre la vida del fundador Luis Fernando Figari, el contexto de abusos no solamente sexuales que al parecer, según las investigaciones contestadas ciertamente no por pocas personas de algunos de los enviados del Papa, la resolución sin embargo es el Sodalicio de Vida Cristiana en el comunicado final de su asamblea aceptó la disolución y manifestó su obediencia, seguramente no sin poco pesar interior, especialmente de las personas, a lo decidido por el Papa Francisco. Por otra parte, el presidente Biden, que se retiró el pasado 20 de enero como presidente de los Estados Unidos, presidente saliente, fue noticia y lo fue por un hecho muy puntual. Un día antes de terminar su mandato, el expresidente Biden, se asoció públicamente a una logia masónica. Biden, quien se dice católico, entra así a una organización secreta prohibida por la Iglesia Católica. De esto, sin embargo, se ha hablado bastante poco, tal vez porque las políticas migratorias del presidente entrante han acaparado la atención y en no pocos casos, sobre todo en ámbito católico, han suscitado discusiones en torno a la doctrina social de la Iglesia sobre el tema de la migración. Valga decir también en este contexto que el vicepresidente Vance
se manifestó en contra de los decires de los obispos católicos estadounidenses sobre el tema de la migración. Dado que Vance es católico y además practicante, esto seguramente dará para muchos más comentarios próximamente en los medios de comunicación confesionales y también en los no confesionales. Soy el padre Jorge Enrique Mújica, director editorial de la agencia de noticias Zenit. Les saludo muy cordialmente desde Roma, queridos amigos de Guadalupe Radio, de la agencia de noticias Zenit, y nos vemos la próxima semana en un resumen informativo más aquí, producido desde la ciudad de Roma. Hasta luego. Guadalupe Radio presentó las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma, con el padre Jorge Mújica.